Ya puedes escuchar Radio La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo las 24 horas, los 7 días de la semana, por www.radiolavozdelaverdad.org. Recuerda escuchar los miércoles a la 1:30 de la tarde tu programa Palabra Viva en la voz de nuestro pastor Alexander Lizama. No te lo pierdas. Paz de Cristo a cada uno de los que están en estos momentos conectados en su radio La Voz de la Verdad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Edmonton, Alberta, Canadá, La Voz de la Verdad, desde Canadá al mundo entero. Gloria al nombre de Jesucristo, qué bendición. Estamos por comenzar esta preciosa palabra del Señor, saludando a cada uno de los que están conectados en esta hora. El tema es estando en paz con Dios, y como subtema, propóngase servir a Dios. Este es un tema importantísimo, el cual tenemos nosotros que proponer en nuestro corazón, el servirle a nuestro Señor. Y vamos a comenzar la escritura leyendo en Josué capítulo 24, el verso número 15. ¿Verdad? Vamos a comenzar una vez más, ¿verdad? Dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por los favores recibidos, porque Él es fiel y misericordioso para todos aquellos que buscan su presencia, que buscan su rostro, ¿verdad? En obediencia. Gloria al nombre de Jesucristo. Qué bendición, Padre Celestial. Contar, Señor bendito, con esta audiencia, Señor. Padre amado, te pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas, Padre Celestial de la gloria, derramando, Señor Jesucristo, esa unción preciosa, que nos des fortaleza y sabiduría, Señor, para poder encaminarnos en este camino, Señor, que nos lleva a usted, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Leyendo la escritura en Josué capítulo 24, el verso 15, propóngase servir a Dios es el tema. Dice la escritura en el nombre del Señor Jesús: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Qué importante. Esta escritura nos da un amplio, ¿verdad? Conocimiento de lo cual, ¿verdad? Josué, hablando, qué es lo que él tenía en su corazón, esa convicción, ese deseo, esa forma de decirles a ellos, bueno, si ustedes escogen, ¿verdad?, servir a los dioses ajenos que sirvieron, ¿verdad?, a vuestros padres, o quieren servirle a estos dioses que están aquí, bueno, eso es cosa de ustedes, pero yo y mi casa, con toda la convicción, dice, serviremos al Señor, algo que nosotros debemos tener siempre en el corazón. Siempre, hermano, siempre, siempre. Bueno, que las personas indecisas, hermano, con doble pensamiento, oiga bien, vamos a hablar de eso ahora. Especialmente esas personas que viven con doble pensamiento, viven vidas miserables. Y por esto, hermano, no pueden disfrutar de paz en sus corazones. Porque no hay peor cosa que estar entre dos pensamientos y no saber cuál elegir. Especialmente cuando se trata de servir al Señor. Y mire, el diablo usa muchas estrategias para que las personas vivan en un estado de indecisión entre servir por completo a Dios o no servirle. Mire que Satanás sabe que esto a usted le puede robar la paz, hermano, a toda persona. Y hemos declarado que sin paz tampoco hay poder. Mire, yo he escuchado muchas personas que no se deciden servir a Dios porque les da miedo que van a fallar y se van a apartar. Están pensando en el error o en el pecado que puedan cometer en el futuro. Mire, leyendo como el punto número 1 para entrar ya a fondo, no tenemos que tener temor de lo que la gente va a decir, hermanos. Hay familiares y amigos que pueden ser obstáculos a la hora de tomar la decisión de servirle a nuestro Dios.
Y ese nos da temor lo que otros van a pensar o decir de nosotros. Realmente lo que otros piensen, hermano, nunca nos va a hacer daño. Pero la indecisión propia, eso sí nos hace daño. Muchas personas han destruido sus vidas por tratar de agradar a otros. Pero, vea, por estar más preocupado de la opinión de ellos antes que de la opinión de nuestro Dios. Gloria a su nombre. Todos tenemos que pasar, hermanos, a través de esta experiencia de elegir entre Dios y la gente. Mire que el apóstol Pedro, junto con los otros apóstoles, dice que fueron llevados ante el concilio de sacerdotes por estar predicando el evangelio de Jesucristo. Ellos querían que dejaran de servir a Dios. Pero Pedro, oiga bien, junto con los demás, tuvieron que tomar una decisión a la cual ellos responden así: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Algo que necesitamos entender, hermanos, es que vamos a ser juzgados siempre. No importa lo que usted haga, la gente siempre va a encontrar algo para criticarle. Vamos a ser juzgados, criticados, incomprendidos en muchos momentos de nuestra vida. Y esto no lo podemos evitar. Pero el no decidirnos a servir a Dios nos impide progresar. La indecisión no deja que nada ocurra, excepto vivir una vida, de frustración por el hecho de estar dando un paso para adelante y uno para atrás. Gloria al nombre de Jesús. Mire, algo que tenemos que ver, hermanos. El diablo le va a hacer creer que como está, así se debe quedar. Él sabe que Dios ha declarado en su palabra, cuando hablamos en el libro de Santiago capítulo 1, el verso 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por esto la persona cae en un estado de indefinición, donde es inconstante en todo lo que hace. Mire, yo he observado personas que no se deciden a servir a Dios y son igual de inconstantes con la esposa, con los hijos y hasta con los amigos. Todo lo que hacen es a medias. Si algo necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, para que éste nos inspire y nos saque de todo estancamiento y de toda indecisión, y que podamos servir a Dios íntegramente. Nunca, oiga bien, vamos a lograr nosotros llegar lejos en el propósito de Dios para nuestras vidas si estamos preocupados por el qué dirán. Todo el que tiene doble pensamiento, hermanos, paga el precio de vivir una vida miserable y sin paz. Muchos culpan su infelicidad que tienen o la falta de paz en sus vidas a las circunstancias que los están rodeando, cuando en realidad el problema está en que son de doble pensamiento. Gloria al nombre de Jesús. Esa inconsistencia no le va a permitir nunca lograr nada, hermanos. Cuando usted se libra del qué dirán, su vida asciende a otro nivel. Esto aumenta el gozo y trae paz al corazón. Mire, el no decidirse a servir a Dios es una falta de confianza en Él. Porque Dios lo que quiere y está buscando es que usted viva una vida victoriosa, llena de éxito. Pero esto no se logra con un corazón de doble ánimo, hermanos. Cuando usted se decide a servir a Dios, usted está poniendo su confianza en Él, sin importar lo que otros digan. Cuando entendemos que la vida, hermanos, no se trata de que solamente nosotros nos veamos bien, sino que sea Dios el que se ve bien, entonces quedamos libres de todas esas ideas que nos atan y nos paralizan. Lo más precioso de todos es que Dios siempre va a respaldar a un hombre o una mujer que han decidido por Dios y hacen a un lado la opinión y aún las amenazas de la gente. Mire, cuando leemos a Josué y Caleb, son ejemplos de esto. Cuando regresaron con los otros 10 espías de reconocer la tierra prometida, había que pararse frente al pueblo y tomar una decisión.
Los primeros que hablaron fueron los 10 que aceptaron lo hermoso y productiva que era la tierra prometida, pero lo difícil y prácticamente imposible de conquistar. ¿Sabe qué hizo esto? Que todo el pueblo llorara y se atemorizara, a tal punto que pensaron, hermanos, deshacerse de Moisés y buscar a otro líder que los llevara de regreso a Egipto. Era un momento muy difícil de cruzar para Josué y Caleb. Ellos pensaban todo lo contrario, pero eran 2 contra la opinión y el sentir de todo el pueblo. Pero estos 2 hombres tenían algo especial, que no eran de doble ánimo. Ellos venían pensando que si podían conquistar la tierra prometida. Y cuando vieron el panorama oscuro y peligroso, dijeron: sí, es verdad, es muy difícil, no podemos. Gloria al nombre de Jesús. Ellos no dijeron así, como muchos pensaban que podía suceder. A pesar que ellos vieron ese panorama que estaba difícil, ellos nunca dijeron: si es verdad, es muy difícil, no podemos. No dijeron eso. Si usted mira el libro de Números, capítulo 14, versículo número 6, ¿sabe qué dijeron ellos? Dijeron: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, oigan bien, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor, no los temáis. Entonces toda la multitud habló para apedrearlos, imagínense. Pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Gloria al nombre de Jesús. O sea, hermanos, Dios siempre va a estar al lado de un corazón decidido, comprometido con Él. Pongamos nuestra confianza en Jesucristo, hermanos, en lo que usted es, pero en Él, y no en lo que la gente piensa de usted. No podemos basar nuestro valor dependiendo de lo que otros dicen o de la manera como nos tratan. Acuérdese de algo, hermano: la gente herida siempre está hiriendo a otros. Si usted está en contacto con personas heridas, por lo general lo van a herir a usted o lo van a rechazar. Ellos lo que están haciendo es traspasarle su dolor a usted, cuando en realidad usted no es el problema. Note bien, y aquí una pregunta muy importante: ¿se conoce usted mismo? Conozca su corazón. Y no permita que otros sean lo que le dicen a usted la verdad sobre su valor. No se preocupe cuando alguien, hermano, no está de acuerdo con lo que usted cree. Lo importante es lo que Dios piensa de usted, y mejor aún, lo que usted piensa de sí mismo. Esto será lo que lo va a elevar a las alturas o lo mantendrá atado a la tierra, hermanos. Cuando usted sirve al Señor en todas las áreas de su vida, usted puede confiar totalmente en Él. Dios se convierte en la fuente de recursos. Cuando usted no confía en Él totalmente, usted pierde la paz, porque usted se convierte en su propio proveedor, y usted y yo somos muy limitados. Mire, hermanos, le voy a decir algo. Desde que llegué a este país, he visto cómo la gente pierde la paz y se desespera por alcanzar sus metas a su manera. Dicen mentiras, inventan datos, falsifican documentos, inflan sus ingresos en las aplicaciones de crédito, usan identidades ajenas y, oiga, están dispuestos hasta a vender hasta su alma con tal de obtener lo que quieren. Lo que ellos no saben es que Dios los mira cómo juegan a Dios.
Y se dice cuándo se cansarán y se van a decidir a confiar en mí. Y esto es peor cuando se trata de un cristiano, porque tiene que estar en dos aguas, tratando de servir a Dios o por el otro lado sirviendo al padre de las mentiras. Esto es lo que le roba la paz al corazón del ser humano, por no confiar totalmente en Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el servicio a Dios requiere de valentía. La valentía, según la descripción, es la cualidad indispensable, oiga bien, que necesitamos si queremos hacer algo de valor en esta tierra con nuestras vidas. Un líder no necesariamente es alguien con muchos talentos y habilidades, hermanos, pero sí es alguien con mucho valor, como el que mostraron Josué y Caleb aquel día frente al pueblo. Los líderes dan un paso al frente cuando otros se esconden. Eso mismo hizo David frente a Goliat, cuando todo el ejército de Israel estaba escondido y atemorizado. Estos hombres y mujeres dan pasos firmes de fe y hacen cosas que otras personas consideran necias o equivocadas, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Qué bendición más grande. Mira, hermanos, estos sirven a Dios y no a las cosas de esta vida. Ellos intentan hacer cosas para Dios porque saben que si no se intenta algo, no se conseguirá nada, hermanos. Qué bendición más grande. Bendito el nombre de Jesús. Según Génesis 1:28, hermanos, Dios espera que crezcamos, fructifiquemos y nos multipliquemos. No solo físicamente, sino también en nuestra vida espiritual. Dios, hermano, es enemigo del estancamiento y la indecisión. Esto le produce náuseas a Dios. Mire, leamos Apocalipsis 3:16. Dice Dios, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La indecisión lleva al ser humano a vivir en un estado de tibieza y mediocridad, hermanos, la cual no le permite, oiga bien, alcanzar nada en esta vida ni en la eternidad. ¿Sabe qué admira a Dios? A una persona valerosa y lo lleva a lugares especiales. Cuando una persona vive dando vueltas en el mismo lugar y nunca sale de abajo, le voy a asegurar algo, hermano, que no es culpa de Dios, sino de su doble ánimo. Porque un día decide servir a Dios y cumplir su palabra, pero cuando tiene que tomar decisiones claves entre obedecer a Dios y obedecer a sus pensamientos, se decide por sus propias ideas y ahí está el fracaso. Perdón, hermano, un poco malo de la garganta, pero gloria al nombre de Jesús. Ahora estamos aquí, hermano, mire, el que se mantiene firme en sus decisiones, dice la que Dios nunca le deja solo, nunca le deja dando vueltas en el mismo lugar. Esa fue la recompensa para Josué y Caleb, porque fueron los únicos que salieron de Egipto y dejaron de dar vueltas en el desierto para entrar a la tierra prometida. La Biblia nos declara que Josué fue el sucesor de Moisés. De los 12 espías, nadie se recuerda del nombre de los otros 10, porque solo los valientes son recordados. Mire, 400 despreciados y endeudados se unieron a David y se convirtieron en los 400 valientes de David. Pero de entre estos 400, 3 sobresalieron por su extremada valentía y sus nombres quedaron registrados en la misma palabra. Cuando usted lee Samuel capítulo 23, el verso número 8, dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Joseb Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó
y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Mire qué bendición, hermanos. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y el Señor dio una gran victoria. Note algo aquí, hermanos, que estos tres tomaron la decisión de no huir como el resto del pueblo, sino enfrentar al enemigo, y Dios siempre los respaldó. Después el pueblo regresaba para recoger el botín. Este es el tipo de valentía que busca Dios en un hombre o una mujer. Y cuando Dios lo haya, hermanos, Él lo bendice abundantemente, porque Él no quiere aquel valor que tienen muchos para hacer lo malo. Mire, cuando leemos Isaías 5, 22 y 23, dice: ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. El final para este tipo de valientes no es nada bueno. Mira el versículo 23. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. O sea, hermano, que leyendo esto, no importa, oiga bien, no importa qué cualidades o provisiones tenemos. Mientras Dios esté con nosotros, lo tenemos todo. Él es todo lo que necesitamos, porque si usted decidió servirle, le puedo asegurar que Él lo va a llevar a donde usted ni se imagina. Oiga bien. Vamos a dejar, hermanos, que el Espíritu Santo nos dé discernimientos al tomar decisiones. Porque tener discernimiento significa ser capaz de ver o comprender lo que está oscuro e indescifrable. Es la capacidad de ver, hermanos, lo que no se puede determinar basado en las circunstancias. Este discernimiento viene cuando usted tiene el Espíritu de Jesucristo. Mira, Isaías, hablando de Jesucristo, dijo: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. En Isaías 11, del verso 2 al 4. O sea, hermanos, que cuando tenemos ese espíritu en nuestro carácter, entonces tenemos espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y no juzgamos las cosas por lo que vemos o lo que oímos. O sea que este tipo de carácter es el que trae paz a nuestros corazones. Porque no importa en medio de qué circunstancia usted se encuentre, no va a perder la paz porque tiene este espíritu que dice Isaías. Eso significa tener la mente de Jesucristo. Muchos creen que 1 Corintios capítulo 2, verso 14 al 16 es para las personas no convertidas. Pero este texto en realidad en la vida de personas es tanto para los que están dentro como los que están fuera de la iglesia. Porque aún sentado en una banca pentecostal puede haber una persona bautizada en el nombre de Jesús y sellada con el Espíritu Santo que vive en un estado natural donde no tiene discernimiento del Espíritu Santo. Mire cómo dice el texto: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las que puede entender, oiga bien, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria al nombre de Jesús. O sea, hermanos, que la mente natural no puede entender la mente de Dios. No puede entender que se sube bajando, que se gana perdiendo, que para ser el primero hay que estar de último, que se gobierna sirviendo,
que se vive muriendo, que se corre descansando, que se goza sufriendo, que se recibe dando. Yo todavía, hermano, déjeme decirle, estoy aprendiendo muchas cosas de estas. Mire lo que dice el verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oiga bien, gloria a su nombre. El hombre de doble ánimo obviamente no tiene la mente de Cristo, hermanos. Cuando se refiere al hombre natural, no se refiere al inconverso, sino a todo aquel que aún asistiendo a una iglesia se mueve en el campo de lo natural, siguiendo sus propios consejos, sirviendo a Dios a medias, a veces sí, a veces no, en unas áreas sí, en otras no. Cuando usted y yo nos decidamos a servir a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, cueste lo que cueste, entramos en ese campo de lo sobrenatural. Oiga bien, como hemos visto, hermano, en mensajes anteriores, esta es una de las razones por que la palabra de Dios nos invita a dejar que nuestro corazón y nuestra mente se conviertan en su imperio. Isaías declara que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Todos podemos ir por dos caminos, hermano. ¿Por cuál camino vamos a ir? ¿Qué vamos a decidir? O decide seguir a su manera o seguir el camino que le trae paz a su corazón. No siga lo que le dicta la mente, porque Dios no le habla a la mente, pero Dios sí pone paz en el corazón. Y nos deja saber cuándo tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, hermanos. Vamos a escoger a quién servir. O escoja a quién va a servir. Josué era un hombre de firmes decisiones. Desde temprana edad ya se había determinado qué camino iba a seguir, a quién iba a servir, enseñándonos que no tiene nada que ver ni con los talentos ni con la edad. Mire, Éxodo 33:11 dice: y hablaba Dios a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. O sea que Josué estaba determinado a servir a Dios, pasara lo que pasara. Y cuando terminó su recorrido y se establecieron en la tierra prometida, Josué sabía, hermanos, que alrededor de ellos habitaban pueblos paganos e idólatras, pero él tenía que asumir la posición de líder. Se puso enfrente del pueblo y les dijo: y si mal os parece servir al Señor, escogeos a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. O sea que, en otras palabras, hermano, todos tenemos que tomar una decisión. Yo no sé usted, hermano, qué va a decidir en este día, pero yo ya tomé mi decisión. Y la decisión pues es: yo y mi casa serviremos al Señor. Esto es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. No podemos esperar a ver lo que otras personas hacen para tomar nuestra decisión en lo que respecta al servicio a Dios. Santiago 4:8 nos da la clave para que Dios se acerque a nosotros. Y nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La palabra de Dios califica al creyente, hermanos, de doble ánimo como una persona de corazón impuro. Es como un adúltero espiritual. Porque mantener al Señor en el primer lugar de nuestras vidas requiere de decisiones firmes y un rechazo total a tener doble ánimo. Cada vez que usted toma la decisión correcta, alguien vendrá y tratará de convencerlo para que cambie de parecer. Pero es ahí donde usted tiene que pararse firme y hacer lo que es correcto, cueste lo que cueste.
No podemos servir a Dios y servir al mundo, ni servir a Dios y a nuestros deseos. El Señor mismo Jesucristo dijo que nadie puede servir a dos señores porque no los puede tener contentos a los dos. Y cuando alguien trata de tener contentos a dos señores, pierde la paz y entra en un estado de insuficiencia e incapacidad, porque no puede agradar ni a uno ni al otro. Miren, hermanos, concluyendo, haciendo una conclusión ya de esto que hemos hablado en esta preciosa tarde, hermanos, acerca de proponernos en nuestro corazón realmente servirle a nuestro Dios. Tenemos que recordar una cosa: cada decisión es una semilla que determina lo que usted va a cosechar. Por lo tanto, si usted tiene doble ánimo, estará sembrando semillas buenas y malas, así que no espere buena cosecha. Antes de cambiar su mente y comprometer lo que dice la palabra de Dios, observe qué tipo de semilla va a sembrar, porque eso va a cosechar. La Biblia está llena de promesas para aquellos que han tomado, hermanos, la decisión de servir a Dios en todas las áreas de su vida. Lucas capítulo 10 nos habla de la visita de Jesús a la casa de dos hermanas, Marta y María. Ellas tenían un carácter muy diferente. Una estaba muy interesada en buscar a Jesús. Las otras estaba muy interesada en impresionar a Jesús. Marta se enojó con su hermana porque no le ayudaba con los quehaceres de la cocina. Incluso le reclamó a Jesús que no se daba cuenta de lo desentendida que era su hermana. Pero Jesús le replicó diciendo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa, oiga bien, es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En Lucas capítulo 10, versos 41 y 42. O sea que María había tomado la decisión correcta, aun cuando su hermana estaba enojada. Ella no cambió de parecer. Tenemos que entender que van a haber personas que se van a enojar si no tomamos las decisiones que ellos han tomado. Pero debemos mantenernos firmes y no cambiar de parecer para agradarles a ellos, hermanos. No, porque no somos de doble ánimo, sino que debemos tener la mente de Jesucristo. Muchos pierden la paz como Marta, porque están tratando de impresionar a Dios con sus obras, pero no quieren escuchar su voz y obedecer su palabra. No son las circunstancias, hermanos, las que nos roban la paz, sino la actitud con que enfrentamos la vida. Si usted obedece a Dios en algunos momentos y en otros no, nunca tendrá paz en su corazón. Vamos a decidirnos, hermanos, a determinarnos a servir al Señor 100%. Nos vamos a beneficiar de sus promesas, a alcanzar la paz para nuestros corazones, vivir una vida de integridad sin mentiras, sin engaño, sin comprometer la verdad. Y sabe qué, hermanos, veremos la bendición y la paz de nuestro Dios. Por eso es que tenemos que buscar la paz y seguirla, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, te damos. Poderoso Señor, bendito Dios, gloria a tu nombre. Llegó la hora. Prepárate. Vamos a anunciar el Evangelio de salvación. Proclamamos su santa palabra. Aquí en La Voz de la Verdad, la emisora que alaba su santo nombre. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.